Quiero hoy comenzar leyendo un texto de la palabra de Dios. Quiero que usted se ubique en esta noche en el libro de Mateo capítulo 7, verso 25. Y vamos a estar compartiendo un tema que el Señor ha ministrado en mi corazón, porque la serie es el poder de la palabra, pero cada jueves, cada domingo estamos desglosando un tema, porque hablar del poder de la palabra de Dios es muy extenso. Pero el Señor me ministró en la tarde de hoy cómo se titulaba el tema de esta noche. El Señor me dio este tema y este tema se llama Cimentados en la palabra de Dios. Ese es el tema que vamos a estar desarrollando. Cimentados en la palabra de Dios. Dice las escrituras en el libro de Mateo capítulo 7, verso 25. Dice el Señor: descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. ¿Cuántos están cimentados sobre la roca? Sabemos que para construir una casa se tiene que localizar a un topógrafo para que vea el piso, cómo está el terreno, porque el terreno tiene que ser firme. El terreno tiene que ser un terreno estable para que la casa pueda perdurar, porque la pueden levantar la casa, pero no va a durar mucho tiempo. Pero cuando se estudia la tierra y cuando la tierra es firme o el cimiento es firme, entonces la casa va a durar por muchos años. Y así es la palabra de Dios. Terreno sólido o roca sólida simboliza firmeza y estabilidad en la palabra. ¿Cuántos son firmes en la palabra? La semana pasada yo les decía que nosotros tenemos que ser fieles a la palabra, porque muchas veces somos fieles a muchas cosas, pero no somos fieles a la palabra de Dios. Porque si somos fieles a la palabra de Dios, debemos creer tal y cual como dice la palabra y creerla toda, no creer algunas cosas y otras no. Porque hay mucha gente experta en creer lo que le conviene y hay otras que escoge algunas cosas de la palabra. No, nosotros tenemos que ser fiel a la palabra de Dios. Cuando el Señor me hablaba de firmeza y de estabilidad, el Señor me hablaba que nosotros debemos construir bases sólidas. Y para construir bases sólidas yo tengo que ser obediente a la palabra de Dios. ¿Cuántos son obedientes? Cuando tú eres obediente a la palabra de Dios, tú estás haciendo un cimiento para construir tu casa, tu ministerio, tus finanzas y cada área de tu vida. Pero debes tener un cimiento que es la palabra de Dios. Debemos obedecer lo que es la palabra de Dios. Y leyendo las escrituras, entendí que si nosotros nos basamos nuestras vidas en los valores y los principios del reino de Dios, podemos afrontar cualquier circunstancia que venga a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es confiable. ¿Por qué? Porque podemos descansar en su palabra. ¿Cuántos descansan en la palabra de Dios? Yo puedo descansar en la palabra de Dios cuando yo la creo, cuando yo la atesoro en mi corazón. Y así como dice la palabra en Mateo 7:25, van a venir ríos, van a venir tormentas, van a venir vientos, pero su casa no se va a derribar porque tú vas a estar cimentado en la palabra. ¿Qué representan los ríos? ¿Qué representan los vientos? ¿Qué representan las tormentas? Multitudes de problemas que afrontamos en la vida. Recuerde que la vida es una batalla. Todos los días usted está batallando, yo estoy batallando, estamos batallando con muchas cosas. Pero cuando usted está cimentado en la palabra de Dios, usted va a estar fuerte, cimentado para resistir cualquier viento que venga, cualquier problema que venga. Podemos descansar en la palabra, iglesia. Y el Señor esta tarde me recordaba que cuando tú crees en la palabra de Dios, toda angustia, todo temor se va de tu vida. Y el Señor me recordaba que hace algunos años yo tenía a mis hijos estudiando en la escuela Batalla de Araure.
Y yo recuerdo que ya yo vivía, no sé si era en la Gonzalo, yo vivía para la zona sur, no recuerdo si era la Gonzalo o ya vivía aquí en la iglesia. Lo cierto es que mis hijos estaban en la escuela. Mis hijos tenían transporte, que era Leonardo y Catherine. Y recuerdo que estando yo en una célula sirviendo a Cristo, llamo a las 5:30 de la tarde para saber si el transporte ya había traído a mis hijos. Y llamo a mi esposo, lo llamo y nunca respondió la llamada. Llamo a un líder, me acuerdo que llamo a un líder que yo sé que estaba con el pastor y lo llamo y me dice: no, pastora, es que yo no voy a tocarle pastor porque estamos en la iglesia, pero el pastor está orando y no quiero interrumpir la oración. Y yo le dije: bueno, interrúmpale, tócale la puerta, porque por un momento me angustié porque iban a ser las 6 de la tarde y mis hijos no lo había traído el transporte. Cuando yo llamo al muchacho del transporte, él me dice: pero es que yo fui a buscar a los muchachos y ellos no estaban en la escuela. Y en la escuela me dieron la noticia que ellos salieron a las 3 de la tarde. ¿Se imaginan? Iban a ser las 6 de la tarde. ¿Y dónde estaban mis hijos? Y la angustia y el desespero. Y yo recuerdo, yo no sé si Karina se recuerda, estábamos en una célula en la San José 2 de Baraure, más allá. Estábamos en una célula ya casi por comenzar y me empezó una angustia y una preocupación y empecé a temblar. Y yo le dije: no, yo voy a orar y me voy atrás a orar para que la gente no se diera cuenta, porque de verdad estaba nerviosa, angustiada, preocupada. Todas las madres sabemos que se siente, ¿verdad? Bueno, y los padres también. Y yo estaba: Señor, ahí están mis hijos, yo no sé dónde están, Señor, tú lo sabes todo, tú conoces todas las cosas, tú sabes dónde están, Señor. Yo aplico tu sangre sobre ellos. Y empezó a cubrirlos con la sangre de Cristo y empecé a cubrirlos, empecé a orar por ellos. Y el Señor me habló. ¿Cuántos creen que Dios habla? Pero el Señor me habló por su palabra. El Señor me dijo: Salmo 91:11. Ningún desastre acontecerá en tu casa. Y cuando esa palabra vino sobre mi vida, todo temor, toda preocupación, toda angustia se fue y mi cuerpo dejó de temblar. Fue algo así inmediatamente que me tomó el cuerpo y quedé normal. Y con una fortaleza y una paz en mi corazón de que mis hijos estaban bien. Ya yo tenía la palabra. Dice las escrituras que el Espíritu Santo te hará recordar la palabra. Pero si usted no la estudia, no la lee, ¿qué le va a recordar si no estudió? Para que el Espíritu Santo te recuerde la palabra, tú tienes que indagar en la palabra de Dios. Por eso que vino la palabra a mi vida, el Espíritu Santo me la recordó y me dijo: tú la has leído, Salmo 91:11. Agarré fuerza, energía, fortaleza, todo temor se disipó y vuelvo a llamar. Y le digo: Parga, le digo el apellido al líder. Le digo: Parga, ya le dijiste al pastor. Sí, pastora, ya le dije, pero es que los muchachos no han llegado. Pero ya estaba la palabra. Ya Dios me dio la palabra. Y ya yo pude descansar en esa palabra. Pude descansar, ¿por qué? Porque la palabra de Dios, cuando se atesora en tu corazón, tú vas a poder resistir a todo lo que venga a tu vida. Te da la fortaleza, te da la paz, te da la energía, te da la fuerza, la fortaleza. Y él me dice: pastora, pero los muchachos aún no llegan. Y yo decía: Dios mío, esos no saben ni agarrar una buceta porque estaban muy niños. ¿Dónde están? Pero cuando Dios me dio la palabra, hablé con seguridad y le dije: bueno, no han llegado, pero yo sé que están bien. Ellos están bien. Y bueno, trancó la llamada, pero de repente voy a volver a llamar. Pero estaba la palabra. Pude descansar en la palabra. Y al rato vuelvo a llamar. Varga, ¿qué pasó? Los muchachos, pastor, acaban de llegar las 6:30 de la tarde. ¿Dónde estaban esos muchachos? Pastor, ellos salieron a las 3 de la tarde y tomaron una buseta y agarraron la que no era.
Y la buceta lo paseó por el Palito, lo llevó para la zona sur, lo paseó y después ellos se quedaron por Diapeca. Conocieron Diapeca y por ahí se quedaron y dijeron: por aquí en la iglesia. Y empezaron a caminar y llegaron aquí a la iglesia. Pero el Señor me dijo: ningún desastre acontecerá en tu casa. Y pude descansar en esa palabra. Porque cuando tú estás cimentado en la palabra de Dios, vas a afrontar cualquier viento que venga sobre tu vida. Vas a estar fuerte, vas a resistir. No te vas a desarraigar, vas a estar fuerte, vas a estar bendecido. Por eso yo puedo decir hoy que nosotros podemos descansar en la palabra. ¿Cuántos descansan en la palabra? Pero el Señor me enseñó algo muy poderoso. Y hay unos principios que usted y yo debemos aplicarlo para nuestras vidas. Y el principio número 1 es oír la palabra. Y lo dice Mateo 7:24. ¿Qué dice Mateo 7:24? Dice: el que oye mis palabras. ¿Y qué más dice? Y las pone en práctica, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Oír. Oír. Oír tiene que ver más que escuchar. Escuchar, yo puedo estar aquí, puedo escuchar a algunos niños, puedo escuchar la bulla de los carros, puedo escuchar muchas cosas. Eso es escuchar. Pero cuando la palabra habla del oír, es prestar con atención lo que Dios te está hablando. Es estar enfocado en lo que Dios te está diciendo. Por eso que el Señor dice que debemos oír la palabra de Dios. No está diciendo escucha, el Señor te está diciendo oye la palabra de Dios. Enfócate en lo que yo te estoy hablando. Atesora lo que yo te estoy diciendo. Por eso que el primer principio es oír la palabra de Dios. ¿Cuántos oyen? Principio número 1, oír. Principio número 2, guardar la palabra. Porque dicen las escrituras que no debemos ser oidores olvidadizos, sino debemos ser hacedores de la palabra. ¿Cuántos son hacedores? Debemos ser hacedores de su palabra. Principio número 2, guardar la palabra. Número 1, oír. Número 2, guardar la palabra. Dice el Salmo 119:11. Dice la palabra: en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Creo que guardar la palabra es el único medio que nos hace mantenernos fiel a su palabra. Guardarla, tenerla presente en nuestra mente, en nuestro corazón. Guardarla no es que se te quede en la mente, sino que baja al corazón y tú la tengas presente. En cualquier momento de tu vida tú la puedas tener presente. Eso es guardar la palabra. ¿Qué es más guardar la palabra de Dios? Es atesorarla en el corazón. Y que esa palabra pueda influenciar nuestra vida y nuestras actitudes cotidianas. Hay actitudes que no alaban a Dios. Hay actitudes que no adoran a Dios. Pero que la palabra, cuando tú la guardes, pueda influenciar esas actitudes en tu vida, pueda influenciar ese carácter en tu vida. Ese es guardar la palabra. Y número 3, practicarla. Diga conmigo: oír, guardar y practicar. Diga conmigo nuevamente: oír, guardar y practicar la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Mateo 7:24. Que dice el Señor: por lo tanto, el que oye mis palabras y las pone en práctica, le compararé a un hombre prudente. Entonces hay mucha gente imprudente, porque hay mucha gente que no practica. Hay mucha gente que no oye, sino que escucha. Pero dice el Señor que los que practican son prudentes. ¿Cuántos son prudentes en esta noche?
Creo que la verdadera sabiduría no está en conocer la palabra, sino practicar lo que hay en ella. ¿Cuántos creen eso? Practicarla. Y el Señor me enseñó algo poderoso. 3 características de una persona que practica la palabra. 3 características de una persona que practica la palabra. Número 1, es temerosa de Dios. Tiene temor de Dios. Número 2, es una persona íntegra. Es una persona recta. Y número 3, es una persona apartada del mal. Si tú y yo practicamos la palabra, en nosotros debe haber integridad. En nosotros debe haber temor de Dios. En nosotros debe haber apartarnos del mal. Y Dios elogió a un hombre llamado Job. Y le dijo a Satanás: mira a mi siervo, no hay uno como él, temeroso de Dios. ¿Qué más le dijo? Recto, apartado del mal, es íntegro, no hay otro como él. Le dijo Dios a Satanás, elogiando a Job. Dios honró la vida de Job. Pero no, ¿sabe lo que más me impresiona? Es que Dios no vio lo que Job hacía. Dios vio lo que Job era. ¿Qué era Job? Era íntegro, era recto, era temeroso, era apartado del mal. Pero Dios no vio lo que Job hacía en la tierra. ¿Qué hacía Job en la tierra? Todos los días se presentaba delante de Jehová a adorar, a ofrecer sacrificios por sus hijos, por él, por su casa. Era un hombre buscador de Dios. Pero con esto no le estoy diciendo que usted no busque a Dios, porque hay mucha gente haciendo cosas para Dios, pero ¿qué son para Dios? ¿Qué carácter tienen para Dios? ¿Qué es lo que cuenta? Hay gente que ayuna, que ora, que hace vigilia, que busca a Dios, se para de madrugada. Pero ¿cómo está tu carácter con Dios? Dios no vio lo que Job hacía, Dios vio el carácter de Job. Por eso dijo: no hay otro como él, es íntegro. Dios no vio los sacrificios que le ofreció todos los días. Dios no ve las ofrendas que le ofrecía todos los días. Y con esto no estoy diciendo que no ofrende, porque la gente para agarrar una palabra en el aire dice: sí, ya dijo ya que no ofrendara, ya dijo ya que no buscara de Dios de madrugada. No tienen nada que ver con eso. Le estoy diciendo que si usted es un buscador de Dios de madrugada, también es fruto en su carácter. Porque Dios no solamente está viendo lo que tú estás haciendo, Dios está viendo quién tú eres. ¿Eres recto? Si tú guardas la palabra, tú tienes que ser una persona íntegra. Fuiste a una tienda, te pasaron un dinero de más y tú dijiste: me bendijo Jehová. No te bendijo Jehová, no eres íntegro. Y Dios te está viendo. Nadie me vio, la muchacha no se dio cuenta. Usted tiene que ser íntegro. Vio que a alguien se le cayó algo y usted dice: no, ese me lo mandó Jehová a mí. No, eso no te lo mandó Jehová. Ese es para que usted sea íntegro y usted lo entregue a la persona. Gente sin temor de Dios, gente haciendo lo malo, quiere decir que no practican la palabra. Porque si practican la palabra, andan en el temor de Dios, en la integridad de Dios, y andan apartándose del mal. Gente que no le importa pecar, gente que no le importa bajarse de la cruz por 5 minutos, 10 minutos. Después yo me arrepiento y Dios me perdona. Cuidado con eso. Sea íntegro. Sea íntegro. Si a la mano viene algo que no es tuyo, entrégalo. Viene alguien y te dice: mira, te estoy vendiendo esto, y usted sabe que es robado. Usted dice: náguara, qué bendición. No, eso no es ninguna bendición. Usted tiene que ser íntegro para Dios.
Dios. La gente no te está viendo, el líder no te está viendo, el pastor no te está viendo, pero Él te está viendo. La palabra dice en el libro de Proverbios que los ojos de Jehová están en toda la tierra, viendo a los buenos y a los malos. A todo el mundo Dios le tiene los opuestos. Jóvenes, cuando se meten al baño, ahí están los ojos de Dios. Mujeres, en todas partes están los ojos de Dios. Hombres, en todas partes están los ojos de Dios, viendo a los buenos y a los malos. Seamos íntegros delante de la presencia de Dios. Todos algún día vamos a dar cuenta a Dios por lo bueno y por lo malo. Seamos íntegros, seamos honestos, apartémonos del mal. Seamos personas con temor de Dios. Hay gente que no tiene temor de Dios. Dan malos testimonios. No les importa ofender a Dios con sus actitudes. No les importa. No les importa ser deshonesto. Pero el Señor me ministraba en esta tarde y me decía: el que practica la palabra es íntegro. El que practica la palabra tiene temor de Dios. El que practica la palabra se aparta del mal. ¿Cuánto practican la palabra? Dígalo sin temor. ¿Cuánto practican la palabra? Practiquemos la palabra. Seamos honestos. No seamos el Salmo 508. Aquí somos uno y en la casa somos otro. Aquí somos uno y en la empresa somos otro. No, no. Tú tienes que ser el mismo hijo de Dios, la misma hija de Dios, donde te pares. Que no te dé pena que tú eres un hombre de Dios, que la gente llegue a los pies de Cristo, porque tu mejor prédica es tu testimonio. Tu mejor prédica no es la palabra que tú puedes decir, porque hay mucha gente que sabe mucha Biblia, hay mucha gente que sabe muchos estudios, pero ¿qué son ellos para Dios? Que tú sepas mucha palabra no quiere decir que eres un hombre temeroso de Dios, porque hay muchos oidores. Oyen, pero no practican nada. Debemos ser practicantes de la palabra. Y el Señor me dio este texto maravilloso y yo quiero regalárselo hoy. Y tómelo como Dios te está diciendo en esta noche, esta palabra tan hermosa. El Señor me dijo en 3 de Juan 1:4. El Señor me dijo: nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Eso le causa alegría a Dios. Cuando tú eres una persona honesta, cuando tú eres una persona que practicas la palabra, la practicas, la pones por obra. Eres honesto, eres íntegro, donde quiera que estés. La integridad no solamente se muestra con un par de personas o un grupo de personas, no. La integridad tiene que estar contigo donde quiera que tú estés. La integridad se demuestra donde nadie te ve. Aunque nadie te esté viendo, aunque el pastor no esté, el líder no esté, el hermano no esté, pero ahí está Jehová. Ahí están los ojos de Dios mirándote. Eso se llama carácter. Eso se llama ser un hijo del Espíritu Santo, un discípulo del Espíritu Santo. ¿Cuántos son discípulos del Espíritu Santo? En esta noche vamos a orar, iglesia. Recuerde oír, guardar y practicar la palabra. Oír, guardar y practicar la palabra. Póngase de pie y ore conmigo en esta noche. Espíritu Santo de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de la gloria, adoramos tu nombre, Señor. Tú elogiaste, Señor, a tu hijo Job.
Tú lo honraste. No había otro como él. Era un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Tú viste, Señor, lo que él era. Tú no viste lo que él hacía. Tú fuiste más allá, Señor, lo que él era como persona, su carácter, Señor, como hijo de Dios. Hoy lloro sobre tu pueblo, sobre tu iglesia.